Bueno, mis queridos hermanos, ¿cómo nos hemos sentido con este aprendizaje de las doctrinas y las creencias? Bueno, ya estamos como en la parte final, ¿saben? Hoy vamos a iniciar la doctrina de los eventos finales. ¿Cómo se llama esta doctrina? Doctrina de los eventos finales. Muy bien. La creencia se llama el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Cuando escuchamos este título, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ¿qué nos llega a nuestra cabeza? Todo lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros allí en el santuario. Muy bien, voy a otra pregunta. Como adventistas del séptimo día, ¿por qué es importante para nosotros la creencia del ministerio de Cristo en el santuario? ¿Por qué es importante para nosotros esta creencia? Porque cada día aprendemos más. Amén, hermano Ramiro. Pero más allá de eso, hermano, es que es una creencia única y exclusivamente de la Iglesia Adventista del séptimo día. Es una luz que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, como es una creencia exclusiva de nosotros, de los que estamos aquí, ¿quién puede decir, yo puedo explicar esta creencia? Hermano Ney, te felicito. Pero como no todos somos tan estudiosos, hoy vamos a aprenderla. ¿Para qué? Primero, para vivirla nosotros y segundo, para explicarla, ¿verdad? Ok. Ney, vamos a empezar. La creencia de hoy se titula Amén, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. El santuario del cielo. Lo primero que tenemos que saber nosotros como adventistas es que el santuario no es únicamente el terrenal el que se estuvo en el tiempo antiguo. No. Nosotros creemos, porque a través de las Sagradas Escrituras se presume la existencia, ¿verdad? Y creemos fielmente de que hay un santuario, ¿dónde? En el cielo. Muy bien. A ver, alguien que me diga un versículo bíblico que apoye esa doctrina, esta creencia. Si no se saben el número, por lo menos parafrasearla. Es clave para nosotros que nos vayamos a Hebreos 8. Repitan, Hebreos 8 es el versículo o el capítulo que nos va a dar base a nosotros como adventistas para decir, hay un santuario en el cielo. Hebreos 8. 8 en adelante, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas creen que el santuario fue en el Antiguo Testamento y ya. Pero nosotros como adventistas creemos, porque la palabra de Dios así lo dice, que hay un santuario ¿en dónde? En el cielo. Vamos a buscar ahí, ya que dijo la hermana Vilma, Hebreos 8, capítulo 8, versículo 2. Y dice la palabra de Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ¿quién? Y no el hombre. Amén. Y si seguimos leyendo Hebreos, ahí dice que el santuario que fue en la tierra era ¿qué? Símbolo del que está en dónde, ¿verdad? Era sombra del que está en el cielo. Entonces la Biblia, las Sagradas Escrituras sí nos dan base a nosotros para tener esa certeza y tener esa fe en esta creencia de que hay un santuario en dónde. Y lo podemos certificar con qué versículos. Muy bien, hermano Ramiro. Ahora bien, nosotros ¿qué pensamos que está pasando o qué es el santuario en el cielo? Decíamos que en hebreo era una sombra, ¿verdad? Lo del antiguo a lo que está en el cielo. Entonces tenemos que ver qué pasaba en el santuario terrenal para saber qué está pasando en el santuario celestial. Amén. Porque es que Dios usa esa pedagogía con nosotros. Nos está instruyendo.
Por medio de los símbolos, ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, podemos enfocar la fe sobre el sacrificio, ¿verdad? ¿Qué se hacía en el santuario? Primeramente eran unos sacrificios, ¿cierto? Y el ministerio sacerdotal del Redentor del mundo. El Cordero de Dios. ¿El que qué? El que quita. Amén, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Y eso lo vimos o no lo vimos? Amén. El santuario celestial ilustra tres etapas o tres fases del ministerio de Cristo. ¿Cuáles son esas etapas? Ok, entonces mis hermanos, estamos en este punto. El santuario es algo que existe en el cielo porque la Biblia así nos lo dice. El Señor usó la pedagogía de hacer un santuario terrenal para enseñarnos qué es lo que Él está haciendo, cuál es su ministerio, ¿cierto? Ahora, eso lo hizo a través de ritos, ¿verdad? Lo hizo a través de símbolos. Ahora, nosotros como adventistas tenemos que tener claro estas tres etapas. Que primero fue el sacrificio sustitutivo, segundo, la mediación sacerdotal y el juicio final. Ahora lo vamos a desmenuzar un poco, pero vamos a repetir. El primero es... Amén. Amén, muy bien. Cuando hablamos de un sacrificio sustitutivo, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Cómo? Sí, pero la palabra sustitutivo quiere decir que sustituyó algo, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús murió en la cruz, ¿por qué? Por nosotros, amén. Entonces fue un sacrificio que sustituyó ¿quién? A cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver. El sacrificio sustitutivo, cada sacrificio del santuario simbolizaba ¿qué cosa? ¿Pero para qué era esa muerte? Para el perdón de nuestros pecados. Recordemos que la paga del pecado es más la dádiva de Dios. Amén. Entonces seguimos con el sacrificio sustitutivo. El juicio de Dios sobre el pecado no se le puede pasar por alto. Dios tenía que hacer un juicio sobre el pecado, ¿cierto? La paga del pecado es muerte, tenía que morir alguien. Y Cristo Jesús tomó ese lugar por nosotros. La muerte de Cristo reemplazó ¿qué? Nuestra muerte. Dios provee el sacrificio expiatorio de Cristo. Dios, ¿qué hizo? Como dice el versículo más popular de la Biblia. Porque de tal manera, ¿qué hizo? Amén, ¿verdad? Ese fue lo que hizo el Señor. Dios Padre proveyó a su Hijo, envió a su Hijo para ser sustituto por la muerte, por nuestros pecados, tanto los tuyos como los míos, ¿cierto? Entonces estamos aquí. El santuario celestial, aquel que está en el cielo, nos está mostrando que nosotros merecíamos morir, pero también nos está mostrando un Dios de amor y misericordia, que fue nuestro sustituto, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado y murió una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, en las etapas del santuario, ya estamos viendo el sacrificio sustitutivo. ¿Lo entendemos? Ahora vamos a ver otra etapa. Después del sacrificio que venía. Mediador sacerdotal. Muy bien, Juan. El mediador sacerdotal. ¿Saben? El papel de sacerdote no es más que decirnos a nosotros como humanos que nosotros necesitamos a Cristo como nuestro mediador. Humanamente nosotros todavía no podemos ver cara a cara al Señor. Necesitamos un mediador. ¿Ese mediador quién es? Amén. Estamos claros en eso. Mediador y expiación.
Tal como la muerte expiatoria de Cristo reconcilió al mundo con Dios, así también su mediación hace que para el creyente la reconciliación con Dios llegue a ser una realidad personal. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros sentimos que tenemos una relación personal con Dios a través de la oración? Amén. No lo sentimos lejano, lo sentimos como un amigo. Muchos lo sentimos como un hermano, otros como un padre. Pero sentimos a Dios muy, muy cercano. Y eso se debe a la mediación que hace Cristo por nosotros. Amén. Eso se debe también a la muerte que tuvo Cristo. Que ahora que hizo, reconcilió al mundo con Dios. Amén. Amén. Ahora bien, el mediador sacerdotal. El sacerdote en el santuario, recordemos que el santuario tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Y estamos viendo qué es lo que hace Cristo Jesús en cada etapa. Jesús es nuestro mediador. Amén. Amén. En el lugar santísimo, ¿qué ministerio ustedes creen que hacía el Señor? Miren, el ministerio sacerdotal que se realizaba en el lugar santo del santuario puede ser descrito como un ministerio de intercesión, perdón, reconciliación y restauración. Es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en el lugar santísimo. Pero ahora llegamos a una parte muy importante. Y es en qué parte estamos nosotros. ¿Cierto? En estos ritos y en esta faceta, esta simbología del santuario. Les hablé que habían tres fases. La primera que era sustituto, segundo, mediación, y ahora viene el juicio final. Muy bien, Juan, está muy pila. Los acontecimientos que sucederán o están sucediendo durante el día de la expiación ilustran. Vámonos con el santuario. Vámonos con el santuario en el Antiguo Testamento, porque eso es sombra del que está arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba el día de la expiación con el pueblo de Israel? ¿O qué es el día de la expiación? ¿Alguien me puede decir qué es el día de la expiación? Vámonos poco a poco. ¿Cuántas veces se hacía la expiación? Por todo el pueblo, Una vez al año. Muy bien. ¿Quién lo hacía? Sumo sacerdote. ¿Amén? ¿Quién lo hacía? Sumo sacerdote. Normalmente, todos los días habían servicios de sacrificio. Lo hacían los sacerdotes. Pero el día de expiación, el que hacía el rito era el sumo sacerdote. Muy bien. ¿Y qué exactamente hacía el sumo sacerdote? Estamos hablando que el santuario era simbología de perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces todos los días iba Natalí con su becerro, con su palomita y confesaba el pecado, mataban sacrificaban el animalito, ¿verdad? Y esparcían la sangre, ¿cierto? En las cortinas. El día de expiación era un día sublime, donde el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, ahora hablar con Dios, cara a cara. Una cuestión, el sacrificio diario, la sangre era puesta en los cuernos del altar, no pasaban al lugar santo. Al lugar santo se hacía la sangre en los tributos, que ya era el macho cabello y lo demás. Pero el perdón diario era como sacrificio en el atrio y la sangre era encima de los cuernos del altar del sacrificio. Amén, gracias Ney. Entonces,
el día de expiación, entraba el sacerdote para allá, pero el pueblo de Israel estaba ¿dónde? Estaba en sus carpas, ¿verdad? ¿Y qué podría estar haciendo el pueblo de Israel? Orando. Orando y orando para que el Señor perdone los pecados. Porque allá se iba a enfrentar ese sumo sacerdote al gran Jehová, al gran Dios. Mira, el pueblo cometió estos pecados, pero aquí se hizo este sacrificio. ¿Lo perdonará o no lo perdonará? ¿Cierto? Entonces, queridos hermanos, el día de la expiación ilustra, primeramente, el juicio antes de los 1000 años o juicio premileniano. Ese juicio se llama juicio investigador. Hermano, es importante nosotros tener este conocimiento porque nosotros como adventistas creemos, yo creo fielmente que estamos en la etapa del juicio investigador. Haciendo un paréntesis, ¿qué es el juicio investigador? Bueno, están haciendo ya el juicio, ya somos nosotros ya enjuiciados, ya nos respetados, todos los buscando ya la santidad para estar escrito en el libro de la vida, en el libro de memoria. Allá Dios está haciendo todas esas cosas en el santuario. Bueno, vamos no me voy a ir un poquito con las diapositivas, vamos a explicarlo. Nosotros como adventistas creemos que el 22 de octubre de 1884, 1844, ¿qué pasó? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, amén. Y ahora ha comenzado un juicio. Dicho juicio se llama juicio investigador. En ese juicio está, ¿quién está en ese juicio? Primeramente, está Dios Padre, que es el juez. Está nuestro abogado intercesor y está el acusador. Y saben que están pasando los libros de la vida de los hijos de Dios. Y ahí está el Señor defendiendo. Y ahí está el acusador acusando. En ese juicio investigador se tiene muy en cuenta todo lo que los ángeles anotadores llevan para allá y anotan. Dice la palabra de Dios que hasta de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta. Ahí está una investigación profunda de tal manera que no quede duda que el juicio fue veraz. Entonces ahora mismo estamos en el juicio. Muy bien. Después viene el juicio milenario. ¿Quién sabe cuál es ese juicio? Bueno, vamos a adelantarnos a ver. Me voy a adelantar. Sí. El día de la expiación describía gráficamente las 3 fases del juicio final. La remoción de los pecados del santuario, ¿verdad? Decíamos que el sumo sacerdote iba y removía los pecados, ¿cierto? El Señor permitía, si el pueblo había hecho las cosas bien, los pecados iban a ser ¿qué? Borrados, perdonados. Esa es la parte investigativa en la que nosotros estamos en este momento. Esa parte viene antes del juicio milenario. Después, ¿qué pasaba? Vámonos con el santuario en el Antiguo Testamento.
Bueno, momento. El día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Me van a disculpar. Echaba suerte por los 2 machos cabríos. ¿Uno para quién? Uno para Jehová y el otro para Azazel. Muy bien. El macho cabrío que era para Jehová se sacrificaba por el pecado. ¿Y ustedes qué creen que pasaba con el macho cabrío de Azazel? El sacerdote ponía las manos sobre el macho para Azazel y luego era soltado en bendición. O sea, el macho para Azazel cargaba con la culpa acá. El sacerdote transfería todos los pecados a ese animal. Y ese animal fuera retirado del santuario y puesto en bendición. Muy bien, Ney. Entonces, para los que no escucharon a Ney, el sacerdote echaba suerte a los 2 machos cabríos. El de Jehová se sacrificaba. Y el segundo era impuesto las manos, se le ponían todos los pecados y adivinen, se dejaba suelto en el desierto, suelto. Y él moría ahí en el desierto. ¿Qué simbolizaba? Que ahora este Azazel, que simbolizaba a Satanás, al diablo, al Señor lo reprenda, es el que va a cargar con todos los pecados. ¿Por qué? Porque él fue el que inició todo este gran conflicto, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? ¿Qué creemos nosotros como adventistas? Que después que pase el juicio investigador, ¿verdad? El Señor va a llevarnos al cielo por 1000 años y las personas que no murieron en Cristo van a seguir durmiendo y Azazel o el diablo va a quedar solo aquí en la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Muy bien. ¿Y cuál es la otra etapa? ¿Cómo se llama el último juicio? Juicio ejecutivo al fin del milenio. Amén. ¿Qué puede pasar ese día? ¿O qué es lo que va a pasar en esa etapa? A ver, es la mejor etapa. ¿Qué puede pasar después de los 1000 años? Muy bien, después de los 1000 años, ahora ya la tierra va a ser como purificada, renovada. Muy bien, ¿qué más? Aquí nos están hablando de la profecía de las 70 semanas. Esa creo que es una creencia que vamos a ver más adelante. Alguien que me lea ahí, por favor. Y de tal manera como durante el día físico del tiempo, la purificación del santuario se resucitaba los pecados anulados allí. De la misma forma, el santuario celestial es purificado por la purificación definitiva del registro de los pecados que existen en los libros celestiales. Amén. Entonces hoy aprendimos o recordamos, primero, que la iglesia adventista cree fielmente en un santuario celestial. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios la vemos en Hebreos 8. Entendemos que el santuario
era sombra y que había 3 etapas. ¿Cuáles eran esas 3 etapas? Jesucristo como sustituto. No, el segundo es el intermediario, el intercesor. Muy bien. Y tercero, juicio final. También vimos que Jesús hizo todas las etapas y que ahorita mismo en qué parte está Jesús. Muy bien. Y si Jesús está en el lugar santísimo, su pueblo Israel está ¿en dónde? Está afuera y está orando. Muy bien. Miren, viéndolo así, no veo que la doctrina del santuario, hermana Vilma, sea muy difícil de explicar. ¿Cierto? Tenemos que ver, es un poquito más sobre los ritos. Muy bien, si entendemos el santuario terrenal, podemos entender el santuario celestial. Ahora, el santuario terrenal lo que representaba era prácticamente había una entrada, un camino, una sola puerta, adelante. Había un sacrificio y había una expiación. Nadie podía entrar por alrededor como había en su vida. O sea, la única entrada, la puerta. Pero para no entrar por ahí tenía el sacrificio. Y luego la expiación. Y eso, el sacerdote pasaba del lugar santísimo y había pecados que no habían sido confesados al sacerdote. Muy buen punto, hermano Javier. Cuando estábamos hablando del día de expiación, el sumo sacerdote llevaba campanillas iba amarrado con una cuerda, y él tomaba la responsabilidad de entrar, y la gente sabía que él estaba por el movimiento de las campanillas. Pero si había pecado oculto, anatema, el sacerdote moría. La gente lo sacaba por la cuerda, lo jalaba y después enviaban a otro. Es importante ver que el único sumo sacerdote que era puro, que fue limpio, sin mancha, fue Cristo Jesús. Es Cristo. El único sacrificio que acepta a Dios en el momento que pueda para recibir el pecado. Es el único sacrificio actualmente. Y ya no hay más sacrificio, es que cambiaron el primero que el único sacrificio, amén. Y entonces nosotros tenemos que darle valor a ese sacrificio. Mientras estamos en el santuario celestial de la profecía, la purificación. Mientras el poder apóstata simbolizado por el cuerno pequeño continúa su obra blasfema y perseguidora, se colocan tronos y Dios preside en el juicio final. Miren, hermano, es muy importante para nosotros saber que ya estamos en el tiempo del fin, ¿cierto? Y así como Dios está trabajando para que cada alma se salve, así está el enemigo trabajando. Y por eso es que hay mucha apostasía. Y por eso es que hay muchas cosas inmorales. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Y el Dios es el Dios victorioso. Entonces nosotros no nos podemos poner temerosos cuando hablamos del santuario o del juicio. Porque sabemos que si estamos con el Señor, somos victoriosos, ¿verdad? La verdad es que Dios es el que preside el juicio y Él no va a ser injusto con sus hijos. Por más que esté el acusador señalando, si nosotros somos firmes y fieles al Señor, el Señor va a hacer justicia por nosotros. La visión de Daniel indicaba que el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote sería especialmente prominente en el tiempo del fin, cuando nuestro Salvador comenzará su obra especial de purificación y juicio, además de su ministerio intercesor contigo, que es lo que está haciendo Cristo Jesús en este momento, ¿verdad? Esa visión la tuvo ¿quién? Daniel. Entonces no es únicamente Hebreos. Muchas partes en la Biblia
nos muestran que nuestra creencia es bíblica. No la estamos sacando de nada ni de nadie, estamos sacándola de Dios. Las profecías de Daniel 7 y 8 revelan en amplia perspectiva el resultado final de la gran controversia entre Dios y Satanás. Recordemos la profecía de las 70 semanas. Si nosotros estudiamos y amamos esa profecía y nos hacemos hacedoras de esa profecía y entendemos por qué, en qué momento pasa Jesús del lugar santo al lugar santísimo, por qué fue el 22 de octubre, no el 21, por qué fue en 1844 y no en 1843, y estudiamos esta profecía, podemos entender que ahora mismo es un conflicto cósmico lo que está pasando, que no estamos solos, que aunque tenemos el Espíritu Santo aquí, Jesús no subió al cielo a dormir, no, Él está trabajando por nosotros en un juicio donde está defendiendo a sus hijos a capa y espada y donde hay un acusador todos los días, no duerme. Entonces nosotros tenemos que estar claros que esta doctrina, esta creencia nos lleva a unirnos más con un Dios misericordioso. Significado en el contexto de la gran controversia: vindicación del carácter de Dios. Hermanos, a la luz del Calvario, todas las acusaciones de Satanás que van a hacer, van a ser refutadas. El Señor va a decir: espérate aquí. La hermana Vilma, ella pidió perdón. Aquí está anotado, el ángel anotó. Ella se arrepintió y se arrodilló y pidió perdón. No, que Natalicio, espérate aquí. Aquí está. Yo morí por ella. Van a ser refutada cualquier acusación que el enemigo quiera hacer por ti. Todos comprenderán y estarán de acuerdo en que Dios estuvo siempre en lo correcto. Miren, les explicaba ahorita que en el juicio milenario o de los 1000 años, el Señor se había llevado a los suyos al cielo. Los que no habían muerto en Cristo estaban durmiendo en el sueño de la muerte y el diablo iba a estar solo, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros los que estemos allá en el cielo por 1000 años? No, en estos primeros 1000 años vamos a estar. Ahora nosotros vamos a estar en ese juicio y vamos a estar diciendo: ay, hermano, muéstreme por qué la hermana Nataliz no se salvó. Dios, ¿por qué si ella predicaba? Mire, tenía una doble vida, ella hizo esto, ella dijo lo otro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y de pronto para nuestros ojos esa persona merecía salvarse. Y entonces no se salvó, no está con nosotros en el cielo. O a lo contrario, ¿por qué está aquí fulanito? ¿Por qué está aquí Pablo? Dice Esteban, si él me apedreó, si él estaba ahí mirando. Mira, Esteban, después que tú moriste, mira todo lo que hizo Pablo. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a durar 1000 años viendo que todos los resultados del juicio fue certero, fue bueno, fue la mejor manera que Dios pudo para tener a sus hijos bien. Y nos vamos a dar cuenta que hubieron muchísimas maneras, muchísimas cosas que Dios hizo por nosotros y nosotros no escuchamos al Espíritu Santo. Nosotros hicimos nuestra voluntad. Nuestros familiares no quisieron y por eso de pronto no subimos. Tristemente nos tenemos que dar cuenta de eso para decir que Dios es justo. Y estaremos de acuerdo en que Dios estuvo siempre en ¿qué cosa? En lo correcto, muy bien. El mismo juicio que resulta en la condenación del poder apóstata del cuerno pequeño fue dado a favor de los santos del Altísimo. Hermanos, el sol sale para todos. Y la misma oportunidad que tienes tú, la tengo yo para salvarnos.
Y hay personas que son parte del cuerno pequeño que tienen la misma oportunidad, pero no van a tener el mismo resultado porque no escucharon al Señor, no obedecieron al Señor, ¿cierto? Pero sabemos que esta creencia y esta doctrina nos la da Dios a nosotros a favor de todos nosotros, a todos los santos. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza de que hay un Dios justo, que aunque hemos pasado miles de cosas, el Señor nos dará nuestra recompensa. Amén. Ahorita la hermana María oraba para que Dios nos dé fortaleza y que esta doctrina nos dé la fortaleza a nosotros para permanecer firmes y fieles. En los 1000 años también los seres no caídos de la creación no son omniscientes, ¿verdad? No pueden leer el corazón. Por eso se necesita este juicio antes de la segunda venida de Cristo para separar lo verdadero y demostrar al universo interesado la justicia de Dios que salva al creyente sincero. Sabemos que este es un conflicto cósmico, no únicamente la Tierra es la que está involucrada. Hermanos, y esta es la esperanza. Sabemos que estamos en el tiempo pavoroso de la expiación, ¿verdad? Antípico de la expiación, pero no necesitamos temer. Jesucristo, en su doble capacidad de sacrificio sacerdote, ministra a nuestro favor en el santuario celestial. Yo creo que Dios está ahí en el santuario celestial intercediendo por nosotros, siendo nuestro abogado intercesor. Yo creo que Él está luchando con todas sus fuerzas. Y también creo que Él es un Dios todopoderoso y ya Él está en victoria. Entonces, procuremos nosotros ahora ser fieles y obedientes a Dios. Hermanos, muy pronto se van a cerrar los libros, muy pronto se va a acabar el juicio investigativo. Y el Señor va a decir, el que es justo, siga siendo justo. Y el que es injusto, siga siendo injusto. Le pido a Dios que cuando pasen los libros de vida de cada uno de nosotros en las manos del Señor, pueda ser positivo. ¿Queremos aprender un poco más? Vamos a seguir viniendo todos los miércoles a estudiar las creencias. Entonces, mis queridos hermanos, ¿queda alguna duda sobre la creencia, la doctrina del santuario? Amén. Bueno, mis queridos hermanos, les pido que por favor nos coloquemos en pie para orar.